Buenas tardes a todas. Entonces les damos la bienvenida a este webinar activo, Breakup Rooms, Divide para Conquistar. Ahí le pusimos un nombre que esperábamos fuera atractivo y les invitara a participar. Mi nombre es María Ignacia, soy parte del Centro de Desarrollo Docente y me acompaña Fernanda también del equipo. Ahí que haga un saludito. Y vamos a estar con ustedes en este espacio de aprendizaje. Lo primero que queremos mostrarles son los resultados de aprendizaje que esperamos que se lleven ustedes de hoy de esta instancia. Como resultado número uno es identificar los beneficios de la herramienta Breakup Rooms de Zoom. Para el que les suena muy raro, Breakup Room es lo mismo que salas pequeñas de grupo de Zoom. Usamos el nombre genérico, pero es lo mismo que salas pequeñas. Para el aprendizaje activo y su relación con los principios orientadores de una docencia de calidad de la UC. También configurar la herramienta, vamos a ver un demostrativo de cómo se hace en caso de que no lo hayan utilizado con anterioridad para que puedan aprender a hacerlo. Y finalmente, este es un webinar activo porque queremos que también experimenten desde la propia persona el uso de los breakout rooms para distintas actividades de aprendizaje activo en una sesión sincrónica. Entonces, para eso, y haciendo buen uso de la plataforma, nos vamos a ir a una primera actividad. Esta es una actividad rompehielos que Fer nos va a mostrar ahí una ruleta y yo les voy a ir contando cómo vamos a trabajar. ¿Dejo de compartir, Fer? Sí, pero ya estoy compartiendo la ruleta. Ya lo logré. ¿La visualizan? Luego, sí, bien, Sí. manito arriba. Súper. Perfecto. Entonces, esta es una actividad inicial, es un rompehielos y tiene como objetivo que nos conozcamos un poquito, saber quiénes somos las personas aquí presentes en este espacio. Y para eso vamos a irnos a conversar un tiempo breve, va a ser 1 minuto por persona y nos vamos a ir en duplas a conversar sobre la pregunta que aquí nos tire la Fer en la ruleta. Entonces, Fer, nos das la pregunta y yo asigno las duplas. Perfecto. ¿Sí? Así que Excelente. vamos entonces con la primera pregunta. Vamos a ver. Dice, ¿qué serie, película o receta le recomendarías a tu par? Así que ahora, Mari, cuando las envíe a las diferentes duplas, tienen que comentarle a su par en 1 minuto cada persona, como van a ser duplas, tiene 1 minuto cada una para señalar qué serie, película, receta le recomendarían a su par. Alguna quizá receta nueva. Excelente. Así O que adelante. nueva, o O de la nueva, claro. naturaleza o de la abuela también sirve. Voy a De hacer la abuela, sí. cuatro grupos y les va a llegar el aviso ahora. Eh, Voy a mover. Perfecto. Eh, Ahí les debe haber llegado y la idea es que vayan a su dupla a conversar sobre esta pregunta. Ahí ya están volviendo entonces de la primera pregunta. Esperamos que hayan alcanzado ambas personas ahí a Poquito, Poquito, poquito ya. tiempo. no alcanzamos mucho. Ya, vamos entonces con la segunda para ver si nos alcanza más el tiempo. Ya. A ver, a ver. ¿Cuáles han sido tus pasatiempos en la cuarentena? Entonces ahí cada persona en 1 minuto le cuenta a la otra cuáles han sido sus pasatiempos en la cuarentena. Quizá alguna recomendación de un hobby también. Así que Mari las va Bien, voy a enviando. crear nuevos grupos a ver si nos va bien.
¿Alguien recuerda con quién fue la persona que estuvo para asegurarme que no sean los mismos? Yo con Fernanda. Sí. Elvira con Fernanda. Perfecto, ya, estamos bien entonces. Te va a Rosario y tocar con otra Flavia. persona. Sí, Excelente. Rosario Rosario y Flavia no están juntas. y Flavia. Vamos al segundo grupo. Vamos a compartir cambiando. pasatiempos. No aparece mi partner. Vamos. Se fue. ¿Cómo les fue? Veo su Hubo más cara carga. sonriendo. Bien. Rápido. ¿Alcanzaron a compartir? ¿O fue así Sí. como... Ah, Ya. bien, bien. Vamos Bien, entonces excelente. por la última. Vamos a la última. Quiero jugar a eso. ¡No! Ninguna No, pregunta. no creo. Tema libre. Tema libre. A ver. Vamos entonces a hacerlo así nomás. ¿Qué planes tengo para el fin de semana pensando en que tenemos 2 días extras ahí libres por la universidad? ¿Qué planes tengo? Puede ser que tenga plan de dormir más, dormir hasta tarde, pensando en la cuarentena también. Así que para que piensen o quizás ahora armen sus planes para este fin de semana más largo. Bien, nos vamos. Chao. Bien. No alcanzaron. Carla, Esta última, nosotros, por lo menos el grupo nuestro, que éramos 3, alcanzamos. Yo creo nos fuimos como Espiri González. Ya tenía la experiencia de las 2 preguntas previas que había sido muy poquito tiempo, así que aprovecharon su minuto de habla. Qué bien, qué bien. ¿Cómo les fue? ¿Se pudieron conocer un poquito? ¿Sirvió como rompehielo? Bien, súper. Sí. Sí, seguro. Sí, está bueno. Excelente. Esto es una de las primeras cosas que queríamos compartirles. Es bastante impresionante el efecto de las breakout rooms, de las salas de grupo, cuando uno las utiliza al comenzar una sesión sincrónica. Porque cuando partimos la sesión vemos cámaras apagadas, vemos caras expectantes de quienes tienen las cámaras encendidas, pero yo ahora, si hubiese hecho un pantallazo antes de irnos a las salas de grupo y ahora que las tengo de vuelta, es impresionante el cambio de actitud, cómo uno se dispone a la actividad. Ahora veo caras alegres, veo que compartieron entre ustedes, que se conocieron, entonces automáticamente rompo un poquito el esquema, por eso el efecto rompehielo, y predispongo de forma distinta al aprendizaje y a la sesión sincrónica. Entonces, ahora sí, ya que rompimos un poco el hielo entre nosotras, vamos a avanzar, y lo primero es contarles qué son las breakout rooms o las salas de grupo en Zoom. Y es una funcionalidad, ¿cierto?, que tiene la plataforma Zoom y sirve para dividir a los y las estudiantes en grupos como en pequeñas salas de clases, de forma aleatoria, de forma asignada, puede ser para grupos que ustedes ya tengan planificados con anterioridad, o para trabajo aleatorio en clases. Y ahora vamos a ver cómo se configura, para quienes de ustedes nunca han utilizado anteriormente las salas pequeñas de grupo en sus espacios de Zoom. Vamos a ver un demostrativo de cómo se configuran y cómo yo hice, por ejemplo, para que se dividieran en salas pequeñas en grupos aleatorios. Entonces, Fer, ¿sigo compartiendo yo? ¿Tú vas comentando? Sí, ¿O quieres compartir sí. tú? Ya. No, sigue tú compartiendo. Súper. Entonces aquí vamos a hacer una breve pincelada de la forma en que se utiliza sección de grupos pequeños en Zoom.
Y algo que les queremos comentar es que Zoom tiene una nueva actualización. En esta última actualización, Zoom permite que coanfitriones, co-hosts, también puedan crear grupos. Antes, y los que nos pasaba antes, era que solo quien creaba la reunión, quien era host, podía crearlos. Sin embargo, ahora, si por ejemplo yo veo mi menú, yo soy co-host, tengo sección de grupos y Mari, quien es la creadora de la reunión, también la tiene. Por lo tanto, partimos ahora desde esa premisa que ya no tenemos que depender solo del creador de la reunión, sino que si soy co-host también puedo apoyar en la designación de estos grupos. La sección de grupos en Zoom nos debiese aparecer en nuestro menú inferior como aparece aquí en pantalla, en los 3 puntitos muchas veces. Si yo aprieto el más, ahí ver la siguiente diapo, Bueno, en el más me va a aparecer la opción de sección de grupos. Otras veces, cuando yo soy coanfitrión o anfitrión, me aparecen los cuadraditos pequeños que dicen sección de grupos abajo. También depende ahí de la actualización que ustedes tengan en Zoom, pero les va a aparecer, si tienen Zoom Pro, abajo también esta herramienta. Entonces, si yo presiono sección de grupos, me va a abrir esta ventana. En esta ventana me va a aparecer la asignación de los participantes por sesiones. ¿Qué se refiere a sesiones? Son los grupos. Si yo quiero que hayan, como lo hicimos en esta actividad, 2 participantes, bueno, asignar participantes en 2 grupos, pongo ahí 2 sesiones. Y esto puedo hacerlo automática o manualmente. Y esto es lo que nos sirve también pensando en lo que nos decía Mari. Si yo quiero hacer una actividad rompehielo o aleatoria, coloco automáticamente. Se van a ir los grupos de una forma al azar. Pero si yo tengo una actividad, por ejemplo, tengo 15 estudiantes y yo sé que ellos trabajan en grupos formales de 5, entonces lo puedo hacer manualmente. Si yo después en un Word o quizás en mi libreta tengo anotados los grupos, ahí yo voy poniendo a cada estudiante en el grupo formal al que pertenece. Eso lleva un poco más de tiempo si lo utilizamos así. Y luego aprieto ahí, luego de esa configuración, presiono crear sesiones. Cuando yo presiono crear sesiones, me va a aparecer esta siguiente ventana. En este caso yo estaba haciendo estas pruebas con una persona solamente, pero cuando tenemos más estudiantes nos aparece todo el listado y en la sesión de grupo a que pertenece. Entonces, donde aparece cada sesión de grupo y los estudiantes corresponden a cada una, un estudiante va a estar en cada una de estas sesiones y tenemos que colocarle a asignar. Y podemos también en esta ventana realizar modificaciones. Por ejemplo, si yo dije aleatoriamente y me aparece que hay un grupo que tiene quizás 4 estudiantes, hay otro de 3 y veo que quizás en ese de 3 debe haber un integrante más, puedo también arrastrar estudiantes o los nombres de los estudiantes a estos diferentes grupos. Luego de que yo ya hice toda esa asignación, también tengo que considerar algunas opciones que me aparecen en esta ventana en la parte de abajo. En estas opciones yo puedo ponerle un check quizás si yo quiero que todos los participantes se vayan automáticamente a los grupos. ¿Esto qué significa? Que a ustedes no les aparece la opción de aceptar o no aceptar. No sé si han estado en actividades de grupo. Muchas veces si yo no tengo el check en esa opción, me manda de inmediato. Yo no tengo la opción de decir me voy o no me voy, sino que solo el anfitrión nos manda y nos dirigimos a las sesiones pequeñas. También puedo señalar si quiero y permito que los y las participantes vuelvan en cualquier momento a la sesión principal. También es una decisión de acuerdo a la planificación que ustedes tengan en sus trabajos o en sus actividades dentro de un curso. Y también puedo cambiar la cuenta regresiva en relación a segundos. En este caso nosotros lo teníamos con 60 segundos y eso es lo que a ustedes les da aviso de que prontamente las sesiones de grupos pequeños van a finalizar. Luego de hacer toda esa configuración, yo pongo iniciar todas las sesiones. solo me gustaría complementar que esta configuración ustedes también la pueden hacer anteriormente desde su página de Zoom y se va a guardar como una configuración automática, que después ustedes pueden cambiarla en la reunión si así lo necesitan, pero yo ahora cuando las envié a los grupos no hice ninguna configuración porque ya lo tenía preestablecido con anterioridad, entonces también pueden hacerlo así. Gracias, Mari.
Bueno, luego de que ya iniciamos entonces, Perdón. nos va a aparecer... ¿Sí, Rosario? Y Adelante. eso, María Ignacia, se hace en la cuenta Zoom cuando uno está creando la reunión. Sí, tienes distintas opciones. Probablemente si lo configuras ya una vez en una reunión, se va a quedar configurado automáticamente. Pero de lo contrario, en tu cuenta de Zoom, ya sea si la tienes en el escritorio o en tu página zoom.us, ¿Mm? donde te metes a tu perfil de Zoom, ahí están las configuraciones. Y también puedes ver estas opciones dentro de las configuraciones de las reuniones. Ah, ya. Ok. Perdón, Gracias. pero no hay que abrir la sesión, no hay que comenzar la sesión de Zoom para poder realizar esto, porque yo lo he hecho, pero lo he hecho en el momento, estando con los alumnos, los he repartido en grupos de acuerdo a los grupos que ya tenemos preestablecidos. Y Perfecto. me aparece otra opción que dice dejar que ellos se vayan o que uno lo asigne. Ahora no vi esa opción acá. Sí, Yo esa es siempre una también... permito, yo siempre permito que ellos se vayan a la sala del número de grupo que les corresponde, porque me es más fácil que yo estarlos dirigiendo a cada uno. Sí, también esa es una de las formas que puedes realizarlo de los grupos. Lo que Mari mencionaba es más bien esta configuración del tiempo, esta configuración de ver si ellos pueden o no pueden volver previamente, más que la designación de los integrantes o participantes a los grupos, es esto más macro de cómo va a Ok. funcionar las salas de grupo. Y eso lo podemos Ya, hacer ya. previamente. Sí, Ok, ya, gracias. gracias Victoria. Entonces nosotras cuando ya tenemos esta configuración realizada, al iniciar las sesiones nos aparece esta ventana y nosotras como anfitrionas o coanfitrionas podemos unirnos a los grupos solo presionando el botón unirse. Por ejemplo aquí aparece Aline Burgos no ha entrado y eso pasa muchas veces cuando seleccionamos la opción de que los y las estudiantes acepten entrar a algún grupo pequeño. Entonces, si por ejemplo lo configuramos que sea automático, no va a pasar esta situación que muchas veces, o que no vieron la ventana emergente donde hay que entrar, que se les perdió, entonces solamente se van de inmediato. Fernanda, perdón, sobre eso. Es que me ha pasado Adelante. Perfecto. con un par de alumnos que ellos no pueden irse, yo les dejo establecido que cada uno se vaya a la sala que le corresponde y me piden que yo por favor los Los mueva asigne. porque no pueden, ellos no lo pueden hacer. ¿Por Es qué pasará posible, eso? yo no tengo la respuesta, no sé si Fer, tal vez, pero me imagino que tiene que ver con la actualización de las versiones de Zoom de cada estudiante. Sí. Entonces, si es que no tienen las versiones actualizadas, es posible que no les permita a ellos unirse automáticamente y en este caso tú los tienes que asignar a esos grupos. Ah, ya, ok. Sí, hay Gracias. que revisar ahí las Pues, versiones que tienen y las actualizaciones en las que están, porque Zoom ya. constantemente se está actualizando y muchas veces no nos avisa que se actualiza. Entonces hay que estar Ya. también pendiente de eso y de las Ah, funcionalidades que les entrega. voy a decir eso a los alumnos entonces para que lo verifiquen ellos. Bien, Súper. ¿sigo? Sí, adelante Mari. Bueno, otra de las funcionalidades que tiene la sección de grupos pequeños es esta de transmitir un mensaje, que también nos puede servir quizás para avisar las instrucciones, pensando siempre que fuesen pequeñas y sintéticas, porque muchas veces aparecen un tiempo chiquitito y a veces quizás si es muy extensa no voy a poder visualizarlas. Entonces, colocar las instrucciones puntuales o quizás el tiempo, recordar para esta actividad van a tener 15 minutos o ya quedan 5 minutos para ir finalizando, vayan cerrando, instrucciones muy precisas respecto a finalizar la tarea, la discusión a la que ustedes los hayan enviado a estos grupos. Dentro de las funcionalidades y que ustedes también lo pueden vivenciar cuando más adelante igual vamos a hacer otras actividades en grupo, es que a mano derecha, si no me equivoco, en la parte inferior les va a aparecer en los grupos pequeños, ustedes siendo participantes, un botón que dice pedir ayuda, solicitar ayuda. Entonces, si ustedes como participantes de un grupo de sala pequeña lo presionan, a mí como anfitriona y a Mari también, nos va a aparecer una ventana, un aviso que es este. Aline Burgos en sesión de grupo y me dice el número, solicitó su ayuda.
Eso sirve muchas veces como el símil cuando estudiantes en grupos, quizás en la sala presencial, levantaban la mano solicitando como feedback o alguna duda a los docentes y a las docentes. Esto también puede servir para eso. Entonces, cuando a ustedes les llega esta notificación, ustedes pueden unirse a la sesión para grupos pequeños o realizar y decir más adelante. ¿Para qué me sirve esta opción de más adelante? Que puede ser que yo esté en otro grupo teniendo quizás alguna, respondiendo dudas y me llega esta notificación. Entonces yo al presionar, en vez de ignorar quizás la notificación, coloco más adelante sabiendo que a los y las estudiantes les va a avisar y luego puedes unirte ahí a ese grupo pequeño. Una, una cosa muy buena de esta nueva actualización de Zoom que permite que no solo los anfitriones, sino que también los coanfitriones puedan moverse a los grupos, es que antes teníamos la problemática, no sé si les había ocurrido con ayudantes, que solamente ustedes como docentes, como anfitriones de la reunión de Zoom, podían moverse libremente en las salas de los grupos y no podían hacerlo los ayudantes. O un profesor auxiliar si es que lo había en su clase. Ahora con la nueva actualización de Zoom, si ustedes tienen de coanfitrión a sus ayudantes o a los profesores auxiliares, todas esas personas que somos coanfitrionas podemos movernos entre los grupos, entonces podemos ir resolviendo dudas y no es solamente la persona que es anfitriona de la sala la que tiene la facultad de moverse entre las salas de los grupos. Exacto, que pensaba ahí también en otra potencialidad que vemos en estas nuevas actualizaciones, es que antes teníamos que depender mucho, por ejemplo, habían docentes que prestaban, por así decirlo, su licencia Zoom Pro a ayudantes que no tenían Zoom Pro y los ayudantes utilizaban los grupos, entonces tenían que traspasar el rol de anfitrión para poder que el coanfitrión asignara grupos. Ahora se puede hacer de una forma más liviana y más ligera también. Excelente. Y para finalizar, en la parte inferior de la pantalla ustedes van a encontrar la opción salir de la sala de grupos pequeños reducidos. Cuando ustedes ya, por ejemplo, entraron a un grupo, fueron a resolver una duda, pueden salir de la sala para grupos reducidos y la opción de arriba es para finalizar también ahí la reunión o la reunión para todos. Entonces ahí también creo que es un buen consejo, que a mí una vez me pasó, era una actividad, menos mal era una actividad como extra, como de mi vida familiar, que coloqué salir, como rápidamente finalizar la reunión, como están los 3 botones y saqué a toda la gente de la reunión. Entonces un tips ahí, tener ojo también con este botón y precisar dónde se debe, que es salir de la sala para grupos reducidos. Bien, vamos a ir a otra actividad ahora, pero antes de adentrarnos en ella, no sé si hay dudas con respecto a la configuración de los grupos. Entendemos que muchas de ustedes ya han trabajado con salas pequeñas en Zoom y por eso no fue tan profundo, fue más bien demostrativo, pero aprovechemos esta instancia, ya que somos poquitas también. Si es que hay preguntas, pueden hacerlas en cualquier momento. Sí, de igual forma este material va a ser enviado a sus correos en caso de que no hayan alcanzado quizá a anotar un paso, alguna de las opciones que vimos. Súper. No veo manito alzada ni micrófono abierto, así que vamos a pasarnos a la actividad número 2. Como bien dice ahí, es un caso. Entonces, también vamos a trabajar en grupos, en salas pequeñas. ¿Cuántas personas somos ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, vamos a trabajar en grupos de 3 tal vez, para darle más peso a ese grupo. Y vamos a trabajar en el análisis de un caso. A cada grupo le va a tocar un caso diferente, que es una situación docente ficticia, la inventamos, hay nombres ahí, pero no se asusten, no es de ningún profesor o profesora real. Nos inventamos los nombres, pero son asignaturas reales. Y expusimos un caso que tiene que ver también o podría resolverse a través de distintas herramientas. La idea es que lean el caso y comenten si es que desde su experiencia han experimentado, vaya la redundancia, algo similar y qué recomendaciones le harían a él o la docente de ese caso. Voy a compartirles pantalla para que... Un segundo. Vamos a trabajar en un Padlet, entonces voy a mostrarles cómo tienen que hacerlo antes de enviarlos. Ya, este es el Padlet que les voy a enviar ahora por el chat.
donde están los grupos y el caso asignado. A la izquierda, como bien ven ahí, están las instrucciones de la actividad. Lean en grupo y comenten, ahí me salta un espacio, bajo la columna asignada. ¿Han experimentado algo similar en su experiencia de docencia online? Compartan la sugerencia que le harían al profesor o profesora para solucionar su problema. Entonces, cuando los envíe ahora a salas de grupo, si les toca el grupo 1, se meten a el caso 1. Si les toca el grupo 2, al caso 2. ¿Bien? Fer, ¿tienes el enlace por ahí para compartirlo mientras yo hago los grupos? Sí, yo lo envío. Precisar que dónde van a ustedes encontrar ese número de grupo, en la parte superior izquierda de la pantalla les va a aparecer. Y bueno, en el aviso también que les aparece, tienen que estar atentas para ver cuál grupo y cuál caso es el que se les asigna. Ahora, de inmediato voy a enviarles el link del Padlet para que puedan ir ingresando. Ahí está. Bien, entonces, les invito a hacer clic en el enlace del chat porque cuando nos vayamos a los grupos van a perder el enlace. Entonces, que lo puedan abrir antes de que las enviemos a los grupos. Me hacen manito para arriba si ya están. Bien. Rosario, Ferni, Elvira, Victoria. Excelente. Se van a trabajar en grupos. Para esto tenemos 15 minutos, ¿cierto, Fer? Ahí igual nosotros vamos a ir monitoreando cómo van con la actividad si es que requieren un poco más de tiempo. Bienvenidas. Me encantan las caras de todos cuando vuelven de las sesiones del grupo. Otra cosa. ¿Me pueden escuchar ahora aquí o no? Te escuchamos, Victoria, sí. No, es que estaba con mi compañera, no me escuchaba, así que estaba como muda. ¿En serio? No sé qué pasó, no hubo caso, ella no me podía escuchar al final, nos comunicábamos a través del chat. Digamos, yo escribía y ella me escuchaba. Encontraron su medio. Perdón, ella leía lo que yo escribía y yo la podía escuchar, pero ella no me escuchó. No sé qué pasó. Vicky, ahora te escucho. Qué raro. Ah, Mi hijo, era la Fermi, ya. le pedí ayuda a mi hijo que andaba por ahí, pensando que era algo más difícil de poder resolver y me dijo, quizás está haciendo que no te escucha. Igual lo resolvimos. Creo. Bien, Ya bien. lograron. Sí. Enfrentaron el obstáculo. Qué bueno que lo lograron a pesar de la dificultad auditiva. Eso también es un buen ejemplo de la accesibilidad del chat de Zoom. Lo otro, disculpa, es que yo entré, Adelante. como Sí. dijiste tú, entré al link, abrí el link antes de que nos fuéramos a la sala, pero me Ok. aparecían 3 pizarras y no podía hacer nada en esas 3 pizarras. En cambio, Fernanda sí, ella podía leer el caso, finalmente me compartió pantalla para yo enterarme de qué se trataba. No sé qué pasó, algo pasó ahí que quedé como ¿A bloqueada. ella le pasó algo similar? ¿Que no podía escribir en el Padlet? ¿No? Me debe Eh, haber pasado algo, ¿no? A mí, porque y Victoria, ¿estabas con tu correo UC? ¿Estás con otro correo? Puede tener que ver con esa configuración. no, estoy a través de... No, ¿cómo por el correo? ¿Por qué me dices Es que acá? no estoy segura qué configuración le di a la plataforma, pero yo puedo hacer en esta plataforma que, por ejemplo, solamente participe gente con correo UC. No estoy segura si es que le di esa configuración o no, pero podría ser esa, por ejemplo, una limitación de la participación. Ya, es probable. Yo usualmente estoy con el de Dictuc, también tengo el de UC, pero... Ok. Podría explicarse por eso. Ya. Pero veo que lo lograron igual. No sé si alguien nos quiere comentar cómo les fue, cómo era su caso y qué recomendarían, qué sugerirían. Fernanda, ¿lo Bueno, comentas tú? No sé. el grupo 1, si quieren, lo comento yo, chicas. Flavia.
Bueno, el primero era bastante complejo porque era sobre una clase de ejercicio de ingeniería y un curso de 400 estudiantes más o menos. Ninguna teníamos como esa experiencia de tantas personas, si bien Flavia había estado ella evaluando grupos de grandes, pero claro, no como profesora, y Rosario y yo hemos máximo 60, 70 estudiantes. Entonces eso es un desafío muy grande y creemos que, bueno, en primer lugar, aquí ya no lo alcanzamos a escribir, pero pensábamos primero en la idea de que era importante quizá primero que el profesor ya tenga en mente por ejemplo, 3 o 4 grupos de ideas para realizar, es decir, por ejemplo, si se va a hacer un diseño en ingeniería química, en ingeniería electrónica, en fin, ¿no? O sea, como no tengo idea de ingeniería, así que menciono así, ¿no? Okay, bien. Y bueno, entonces, claro, primero tener esa ya primera división. Y de ahí, dado que son tantos estudiantes, contar con una buena cantidad de ayudantes, o sea, y que los ayudantes prácticamente se transformen un poco en profesores guía o auxiliares, y que estos profesores guía o auxiliares sean los que se contacten directamente con el profesor, o sea, generando como una pirámide, y después el profesor tenga la oportunidad de reunirse cada tanto con cada grupo, pero en el fondo delegar mucho, porque la verdad es que bastante trabajo tanto de estudiantes, y la división en grupo es crucial. Eso más o menos como lo veíamos, pero sí es algo que creemos que es un tremendo desafío con tantos estudiantes. Absolutamente. ¿Y cómo lo vinculan a una sesión sincrónica y a esta herramienta, a las salas de grupos de Zoom? Porque había un elemento ahí que era clave en el caso, que eran novatos y novatas, era un curso de primer año, ¿no? No me acuerdo si eso decía. Entonces tal vez los estudiantes no se conocían tanto en ese curso. No sé si alguien Lo que sucede es que en el caso de que sean 400, la pregunta es, ¿Zoom soporta 400 en un mismo momento? Eso no lo sé, nunca, siempre tuve hasta 120, pero no sé si 400. Muy buena pregunta, Flavia. Yo no sé cuál es la versión, cuál es el límite de las cuentas que tenemos, Fer. No sé si tú tienes ese número. Pero hay una versión como... A 300 tenemos nosotros con Zoom Pro, y después es la sesión con seminario más de... Sí, más te estoy andando ya. Porque si tenemos en cuenta lo que comentamos con Elvira y con Rosario, ¿cierto? Tal vez se podrían generar sesiones de cada grupo de ingeniería que se va a desarrollar proyectos. Si son 4, son 100. Perfecto. Entonces ahí se puede. Perfecto. Uno podría decir, eso lo hablamos también justamente Elvira dio la idea de, supongamos que hay, no sé, 4 módulos por semana, bueno, un módulo con el grupo de ingeniería química, un módulo con el grupo de ingeniería electrónica, pero no van a poder preguntar todos ni hablar todos en un módulo. Va a tener que ser lineamiento general, ir guiándolos de forma general, porque es muy particular. Claro, mencionaron el elemento clave de los ayudantes, ¿cierto? Y su participación también clave en las clases sincrónicas, en los trabajos en grupo. Ahí hay mucho apoyo. Habíamos pensado en una especie como de pirámide, en el fondo, que cada grupo tuviera, en el fondo, desde un comienzo, cada ayudante tuviese como una línea de proyecto, ingeniería química, eléctrica, y que también existiera una comunicación por parte del profesor con cada grupo, pero también que hubiese comunicación de los ayudantes con el profesor. Perfecto. Para que el profesor no colapse tanto con 400. A lo mejor tener una instancia en que el profesor se reúna con cada grupo, una instancia como a mitad, por ejemplo, de proyecto, y quizás el resto de las veces que se contacte con los ayudantes de cada grupo, más que como que siempre con todos los grupos. Súper. Muchas gracias, Grupo 1. ¿Alguna del Grupo 2 o 3 que quiera comentarnos su caso y qué soluciones propondrían? Vicky,
nosotras con Vicky estábamos en el grupo 2. El caso trata sobre un docente de la Escuela de Artes que realiza un curso y en todas sus versiones la participación e interacción entre los estudiantes es muy relevante para el desarrollo de los resultados de aprendizaje propuestos. Entonces, a lo largo de la pandemia se ha dado cuenta de que la participación e incluso la asistencia a su curso ha disminuido en comparación con las instancias presenciales. Ante eso, bueno, con Vicky conversamos que a las dos nos ha pasado, yo la verdad, si bien acompaño, asesoro docente, a los docentes que he acompañado les ha pasado eso, y de hecho era como la tónica un poco del primer semestre del año pasado. Entonces, ante eso, Vicky, interrúmpeme si es que tienes algún comentario ahí que hacer, pero ante eso teníamos algunas propuestas, principalmente a propósito de las oportunidades que nos entrega Zoom, es de promover las instancias de participación en grupos pequeños. Y eso en varias instancias. Si el diálogo y la interacción y participación de los estudiantes es relevante, es importante delegar o crear instancias sincrónicas o asincrónicas de este tipo de participación. De este modo sincrónico pueden ser instancias como de estos breakup rooms, en donde, dependiendo de cada actividad, pero en el fondo se define un objetivo de conversación, estas preguntas tal como lo presentaron, o en modo asincrónico, por ejemplo, con un foro, también puede ser una instancia en donde los estudiantes participen, o un Padlet, o otras instancias en el fondo en donde haya interacción. Vicky, ¿tú puedes explicar la parte de las encuestas, que es una sugerencia de ti? Ok, sí, lo he practicado porque justamente para tener un poco para ver si los alumnos están atendiendo, si están presentes, porque claro, los veo que aparecen asistentes en la sala, pero algunos pueden estar durmiendo más que otros, ¿no sé? Entonces, como para mantener la atención, he estado haciendo encuestas, digamos, no encuestas de cualquier cosa, sino que más que nada son preguntas relacionadas con la materia que estamos viendo. Entonces, anteriormente partí haciéndolas al inicio de la clase. Después me di cuenta que también tenía que meter algunas entre medio para ir viendo cómo íbamos avanzando y que los alumnos también no se estaban quedando atrás. Y eso ha resultado bastante bueno para mantener la atención, ¿ah? Y para que ellos también, lo otro que hemos hecho es asignar algún puntaje pequeño a la participación en clase. Entonces también eso hace que los alumnos tengan más disposición a responder, porque algunos pueden saber la respuesta y les da como lata también. Entonces, eso es que a mí me pasa. La herramienta que yo he usado aquí de Zoom, que es este tipo de encuestas, para ir viendo cómo los alumnos están entendiendo la materia y si están realmente atentos. Súper bien, esa es una estrategia de aprendizaje activo en los espacios sincrónicos, así que felicitaciones, Victoria, por su uso. Altamente recomendado, así que excelente. Y grupo 3, ¿nos quiere comentar? Era la Lorna, si no me equivoco, ¿no? Lorna sí, con Carla. Sí, estábamos con Lorna. Con Carla. Dale tú nomás, Carla. Sí. Vale. Es que en este caso, Carla tuvo que aplicar metodología. Ok. Puede ser. Desde su experiencia. Sí. Es que por esas casualidades de la vida, teníamos una experiencia relativamente parecida al caso que se presentaba, que era un profesor que había hecho sus clases a un grupo muy grande y que a medida que lo transforma online, se empieza a notar que cada vez tienen menos asistencia, menos cámaras prendidas, hace una evaluación temprana de clases y lo que tiene una mala evaluación. Entonces dice, ¿qué hago como para mejorar? Y bajo esa lógica a nosotros nos pasó algo relativamente parecido con un grupo grande, 80 alumnos el año pasado, cuando transformamos la modalidad presencial a modalidad online. Y claro, lo que hacemos ahora son pequeños, dejamos material en la sala, previo, ellos lo revisan, son clases grabadas y llegan solo a los plenarios, y de los plenarios se van a salitas pequeñas. Entonces ya lo hacemos y la verdad es que funciona bien.
pero significa igual harta carga para el profe en transformar material, en hacerlo, y ojalá sea más de un profe, un curso colegiado y no solo de un profesor. Eso, básicamente eso. Mencionas un elemento clave de los espacios sincrónicos que claro, es como esta arma de doble fila porque evidentemente implica mucho trabajo previo y planificación de la sesión sincrónica y es una alta carga docente. Sin embargo, también eso permite generar material que es sostenible en el tiempo, o sea, una vez que ya lo generaste también es un recurso que Sí. te va a servir, que va a estar disponible para los estudiantes, y el uso del espacio sincrónico para el aprendizaje activo, o sea, es ideal la metodología que tú mencionas, es un plenario de los recursos que ya revisaron de forma sincrónica, y luego hay trabajo de pares, hay trabajo colaborativo, aprendizaje en grupo, y eso es altamente positivo para la participación también de esos espacios sincrónicos. Pero así todo no prende en cámara, ni aún en Ya. los plenarios. En los grupos ¿Y en los pequeños, grupos? en los grupos sí, pero fíjate que no todos, porque te Ya. paseas entre, perdón que estaba al mismo tiempo haciendo otra cosa, nos paseamos por los distintos ¿Por los grupos, son grupos? como 10, 12 grupos, y no todos prenden cámara igual. Entonces, la verdad es que tengo la duda a esta altura del partido si es porque en realidad tienen problemas de conexión o en realidad porque ya les da lo mismo. ¿Cachai? O porque saben que vamos a aparecer y tienen los grupos, las cámaras apagadas, no tengo idea. No sé cuál es la Qué lógica. importante igual es lo que mencionas, porque evidentemente tenemos la expectativa y el ideal de que todos y todas enciendan sus cámaras, pero también entendemos que hay situaciones de la casa de cada estudiante que no permiten tener la cámara encendida por efectos de internet o porque no sabemos cuál es la realidad que hay detrás. Y ahí la importancia de la participación independiente, si es que la cámara está encendida o no, la participación activa en la clase a través del chat, a través de los grupos, a través de otras herramientas como un Padlet, etc. Bien, muchas gracias. Todas sus reflexiones y experiencias nos dan paso al sustento teórico y los beneficios de los breakout rooms que nos va a contar la Fer. Sí, súper. Muchas gracias. Yo igual estuve aquí anotando así como algunos elementos que se van cruzando también con lo que Mari y yo hemos revisado y también el sustento teórico que está a la base de este webinar, partiendo quizás con elementos principales con que los breakout rooms crean un espacio donde los estudiantes pueden compartir ideas, donde los y las estudiantes también pueden crear un espacio o pueden también crear una comunidad, pensando sobre todo quizá en estos casos de cursos masivos, que si bien si nosotras hacemos respondiendo quizás al primer caso, donde hay estudiantes, muchos estudiantes, 400 estudiantes, que necesitamos que quizás incluso por un rato, por un minuto se conozcan con uno, con dos, ya tenemos algo avanzado para formar esta comunidad, pensando aún también en cursos que son de primer año. Y la realización de trabajos en grupo es primordial pensando en la promoción del aprendizaje activo, respondiendo a casos como los de baja participación, bajo involucramiento, baja atención, quizás también como en los casos 2 y 3, en donde promover participación activa dentro de espacios ya sea sincrónicos o asincrónicos son esenciales. En este punto es importante, por ejemplo, lo que mencionaban de las votaciones, porque la realización de encuesta puede incluso nutrirse más aún si, por ejemplo, yo hice una encuesta y me di cuenta que los contenidos principales de mi, como decía Victoria, la hice quizás en medio de una clase y los contenidos principales tienen harto error, o en las encuestas me di cuenta que en realidad no se están comprendiendo los elementos centrales que necesito que los y las estudiantes sepan para seguir avanzando. Eso puede incluso servir o darme pie para decir, ya, voy a hacer un quiebre quizás en mi clase, se van a grupos y van a reflexionar sobre estas diferentes opiniones de la pregunta que ya les entregué. Entonces ahí también tenemos otro beneficio de los breakout rooms, de quizás generar una instancia de retroalimentación entre los y las mismos pares, pensando en cursos quizás masivos, en cursos en que yo tengo 300, 100 estudiantes y no logro entregar una retroalimentación específica a cada una. Los grupos pequeños de Zoom me permiten que quizás incluso un error se lo pueda decir un par,
pensando en esto también desde la psicología, la zona de desarrollo próximo, conociendo quizás dudas que comparto con mis otros compañeros y compañeras, también puede hacerme un clic y generar un proceso de reflexión y de metacognición. Otro punto importante también que queríamos señalar es el tema de planificar y organizar un curso o organizar una clase consignando actividades y estrategias metodológicas también dentro de que respondan a mis resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo al equiparando o al alineando ciertos resultados de aprendizaje con actividades dentro de mis sesiones sincrónicas, también me van a generar o me van a entregar beneficios como mayor involucramiento y mayor motivación por parte de los y las estudiantes. En este sentido, la planificación es esencial y la búsqueda de herramientas también es esencial. Ahora con la tecnología y la educación virtual tenemos muchas herramientas, pero hay que ver cuáles son adecuadas para qué momento, para qué contenido, para qué actividad o metodología. En este caso, por ejemplo, los breaks and rooms son muy útiles pensando en ir más allá de la cátedra, pensando en más allá de la exposición de contenidos, pensando en el contexto virtual también de agotamiento que dificulta estar mucho tiempo durante muchas horas en la pantalla. Entonces cambiar el switch de ir a reflexionar, de ir a analizar en grupo, de quizás responder, de quizás crear una infografía con mis pares en grupo, va a generar otro tipo de involucramiento y va a generar también otro tipo de habilidades en los y las estudiantes. En ese sentido es donde queremos hacer un énfasis en la importancia de la metacognición, que la entendemos también como un proceso de reflexión y de dirigir el propio pensamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que la metacognición permite que cada estudiante de forma individual sea autónomo en su proceso de aprendizaje. Entonces, en este sentido, si yo como docente fomento instancias de aprendizaje activo por medio de muchas herramientas, dentro de las cuales nosotras en este webinar resaltamos los grupos pequeños, él o la estudiante va a tener la oportunidad de aprender y de comprender cómo está aprendiendo. Quizás muchas veces la timidez de realizar preguntas en la exposición de contenido les va a causar más quizás ansiedades, estrés, pero en los grupos pequeños quizás va a tener, por así decirlo, más libertad de expresar su opinión. O por medio de las votaciones también va a poder sentirse más seguro, más seguro. Entonces es importante considerar también el propio aprendizaje de los y las estudiantes y cómo los beneficios de los grupos pequeños también nos promueven estos aprendizajes significativos. Eso, No sé si... ¿sí? No, quería hablar como desde mi experiencia, que me imagino que a ustedes también les ha ocurrido y cómo eso se puede llevar al caso de los estudiantes, pero qué fácil es estar en una clase sincrónica, expositiva, una cátedra, sin poner atención porque habemos 40 personas en la pantalla, yo puedo apagar mi cámara y no tengo ninguna demanda de participar, porque nadie lo está haciendo, porque no se me exige. Pero ¿cómo cambia ese switch cuando me paso a un grupo de 5 personas donde siento la presión de tener que hablar, de tener que compartir mis ideas? Y eso también es una forma distinta de involucrarse. O sea, no quiero usar la palabra obligar, pero veo la presión de tener que participar en un grupo porque ese grupo me está exigiendo la participación, porque somos solo 5 personas o 2 personas, a diferencia de un gran curso de 40 que en realidad qué importa o no importa si yo prendo o no prendo la cámara o activo o no activo el micrófono. ¿Cómo cambia el switch, el trabajo en grupo pequeño? Porque también busco responderle a mis pares, ¿cierto? Hay como un sentido de grupo ahí también que juega un rol muy importante. Sí, importante lo que mencionas, Mari, porque ahí está lo relevante del ver o verse como estudiante, como participante de una instancia de aprendizaje desafiado o desafiada. El concepto del desafío genera a nivel, por así decirlo, cognitivo del mismo proceso de aprendizaje una motivación más o es como una sensación de que tengo que dar una respuesta a esto que me están solicitando de alguna forma, más allá de solo ser receptor como de este conocimiento. Entonces también estos desafíos pueden ir de cosas pequeñas, allá quizás grandes desafíos de quizás elaborar un proyecto, algo más sofisticado, por así decirlo, de un nivel o una habilidad metacognitiva muy amplia, pero algo más pequeño, algo más puntual, aunque sea pequeño, va a generar también ese involucramiento, por ejemplo, desafíos pequeños o retos quizás en las clases, una pregunta,
esto mismo que quizás manifestaba Victoria, de entregar un puntaje por participación, quizás no un puntaje como tal o una nota como tal, pero quizás generar como una instancia de una medalla virtual, pensando que ahora tenemos muchas herramientas o stickers virtuales que ni siquiera tengo que crear, sino que están todos. Entonces también a ir generando ese involucramiento y motivación. A mí me pasa de repente que yo uso harto, en mis clases de un ramo en particular, uso harto los casos clínicos. Yo soy enfermera, pero también como que yo no sé si los estudiantes, sobre todo los más chicos, como que reflexionan en relación a lo que ustedes plantean. No sé si son capaces como de ver los beneficios, pese a que yo trato como de transmitirle los beneficios, parto en el fondo la sesión como diciéndole cuáles son las ventajas de trabajar casos clínicos, porque me pasa que cuando parte el caso clínico, no sé, de un curso de 60, quedo con 30. Se van. O sea, yo digo, ya, ahora vamos a trabajar, grupo pequeño, ¡chan! Se me fue la mitad. En cambio, cuando estoy en una, no sé, pues de repente tengo algún tema en particular que a lo mejor es cortito, no sé, no más de 1 hora, y lo hago como 40 minutos y lo hago de manera sincrónica, si no los hago trabajar, se quedan todos y están los 60. Claro, pero igual yo después me doy cuenta que de los 60 también participan pocos, pero con el grupo pequeño se me van muchos estudiantes. Desaparecen de Zoom. Nos pasa también en los webinars. Se salió una persona, de hecho, aquí mismo, cuando partimos la primera actividad. Mi primer compañero, parece que lo asusté, se fue. Le dije, eres el único hombre. Por eso ahora, se fue. Yo creo que se asustó. Oye, yo quería comentar sobre lo que decía Rosario. Yo creo que una forma para que no se escapen los alumnos, porque claro que le tienen miedo a la interacción, ¿ah? Y a dar la opinión, como que prefieren estar de oyentes, no participando concretamente. Lo que yo hago es que cuando formo los grupos, lo hago, digamos, no al azar, sino que son los grupos de trabajo que ya tengo preestablecidos, y después les digo, tienen todo el día para enviarme un documento con su conclusión. Si era un ejercicio, tienen todo el día para que me envíen con calma, terminen esto que estábamos haciendo y me lo envían. Entonces ahí, claro, se tienen que hacer responsables, porque no son solamente ellos para sí mismos, sino que están trabajando para su grupo. Por lo tanto, yo creo que eso también puede ayudar a que se tengan que quedar y trabajar. Claro, y no necesariamente quizás como con una nota, sino es la entrega de un producto que va a ser formativo. Pensaba también, Rosario, en este sentido, en mostrarles la relevancia del trabajo del análisis quizás de estos casos, y además decirles que de esta forma, si es que tú tienes quizás una evaluación en función de análisis de casos, hacerles el énfasis de que es una preparación también para esa evaluación. Muchas veces cuando les señalamos el concepto de evaluación o la nota final, como que prenden más antenas, así como ya, nota, entonces esto me va a servir para tener una mejor nota. Quizás también ahí puede haber un clic en función de alinear claramente mis metodologías, que son análisis de caso, con una evaluación final que sea y que evalúe estas mismas habilidades. Sí, yo quiero normalizar mucho lo que le pasa a Rosario, porque creo que es muy común y nos pasa a todos y a todas, y lo veo absolutamente una consecuencia del sistema educativo que tenemos. Estamos acostumbrados a un sistema absolutamente expositivo, que no interpela el aprendizaje de los y las estudiantes. Entonces, cuando pasa esto, que esperamos ir a una clase, a una cátedra, a sentarnos a escuchar 40 minutos, y de repente me interpelan y me hacen prender cámara y me hacen opinar, y no sé qué hacer, me desestructura absolutamente. Y ahí yo creo que también hay mucho pánico por parte de los estudiantes, porque no esperaban eso, esperaban solamente escuchar o ver una clase grabada de 40 minutos, y ahora me están pidiendo que me haga responsable de mi proceso de aprendizaje. Y creo que eso es súper común, que nos pasa a todos y a todas, y también es parte de lo que tenemos que
que seguir haciendo. O sea, ahí te animo a mantener tu metodología porque hay que ir acostumbrando el aprendizaje activo, a responsabilizar a los y las estudiantes de su proceso de aprendizaje. Así que muy bien que lo hagas. Súper, no sé si queda algún otro comentario, experiencia en relación como a lo que han vivido en este tiempo que nos ha tocado la educación virtual, o algún beneficio que quizás no hemos mencionado, pero ustedes también lo visualizan, una potencialidad de los grupos pequeños, sino para avanzar ya a nuestra última actividad. Yo quería hacer una consulta antes, por favor, Sobre lo que, esto de que estaba pensando en relación a lo que hemos hecho aquí, que ustedes nos enviaron un link, pero nos hicieron la advertencia de que abriéramos el link antes de irnos a la sala. Si yo quisiera, por ejemplo, dividir a mis alumnos y mandarles un videíto y que conversen respecto a lo que están viendo en el video, ese link también se los tengo que enviar por el chat y advertirles de que abran eso antes de irse a la sala. ¿Y eso para qué es? Para que cuando están dentro de la sala puedan todos estar viendo el link al mismo tiempo, una cosa así. Sí, Victoria, cuando nos vamos a las salas de grupo, una de las funcionalidades que perdemos es el chat para todos y todas. Y ahí el chat solamente empieza a funcionar por las salas de grupos que creamos. Entonces, por eso es importante cuando tenemos un recurso que queremos que los grupos revisen, es que lo tengan abierto, puedan acceder al recurso antes de que se vayan a los grupos, porque si no lo que vas a tener que hacer es irte grupo por grupo, enviando en cada grupo a través de su chat el enlace de ese video, de ese recurso. Entonces por eso es importante en tu planificación que tú sepas que antes de que se repartan, asegurarte de que pueden abrir el enlace, que todos lo visualizan bien, etc. Yeah, okay, sí, gracias. otra de las precauciones quizás es apoyarnos siempre en Canvas, es algo que promovemos, que todos los recursos que se utilicen estén en Canvas. Entonces, como ese es nuestro repositorio de información o repositorio de actividades, también puedo tener un módulo que sea de recursos. Entonces puedo tener uno que diga video 1 de la clase de tal fecha, entonces los y las estudiantes solamente deben ingresar y presionar y lo van a tener igual. También es una de las otras opciones, pero ahí aprovechando estas funcionalidades de vincular lo sincrónico de Zoom con lo asincrónico de Canvas. Ah, ok, ya. Ahí no tendría entonces que yo enviarles el link, sino que les digo, vayan a Canvas, a sección módulo, sección no sé qué, y abran el... Okay. Ah, ya. Exacto. Tal cual. Sí, pensando en este apoyo. Muy buena pregunta, de mucha utilidad, porque de repente, y nos ha pasado a nosotros como CEDO, que en actividades muy importantes que estamos y se van todos los grupos y chuta y nadie mandó el enlace y tenemos que volver todos a la sesión grupal y mandar el enlace y volver a repartirnos. Entonces es una muy buena pregunta y una muy buena indicación. Sí, ahí hace quizá una precisión respecto al compartir pantalla, porque es otra cosa que pasa en los grupos, que muchas veces si no configuramos en el botón verde del menú, en la flecha, varios participantes pueden compartir de forma simultánea, cuando se van a los grupos no pueden compartir pantalla. Entonces también tenerlo en cuenta en la planificación cuando ustedes generen esta configuración para tenerlo previsto en caso de cualquier cosa. También es un tips ahí importante. Súper, nos vamos a la última actividad ya para ir cerrando. Ahora la Fer nos va a explicar cómo vamos a trabajar. Mari, ¿puedes enviar ahí tú los Jamboard para...? Sí, voy a dejar de compartir, mientras tú explicas. Sí, voy a entregar ahí las instrucciones. Bueno, esta es la actividad 3 y es una actividad grupal también. Es nuestra última actividad con los grupos pequeños. Entonces esta actividad se basa en los principios orientadores de una docencia de calidad del UC. No sé si alguna ha tenido ahí la posibilidad de revisarlos. Son 9 principios y nosotras les vamos a entregar un Jamboard, un link, para que abran ahí en las duplas que después van a estar en los grupos con una imagen. Entonces queremos que ustedes vean esa imagen y lean los principios orientadores, son algunos círculos. Gracias Flavia también por la participación. Que estés muy bien. Muchas gracias. Sí, recién le avisé a María Ignacia que tengo salvoconducto en la facultad y tengo que salir antes de las 5 de la facultad. Ah, ya. Entonces, sí o sí, igual 5 vamos minutos. a enviar la grabación por si quieres ahí. Por favor, para ver este último
punto. Sí, muchas gracias. Gracias. Chao, Saludos a chao. todas. Gracias. Chao. Ahí Lorna también se va a tener que retirar. Sí, no te preocupes, Lorna. Gracias también por avisarnos. Gracias a todas. Chao, chao. Que les vaya bien. Fer, ¿te parece entonces si lo dejamos solo en 2 grupos, debido a que Sí. ya se retiró gente? Ya. Sí. Entonces, 2 grupos y van a tener que visualizar esta imagen que les mencionaba con los principios orientadores. Y estos principios orientadores se plantean desde la UC y implican un desafío a los y las docentes, ya que son el ideal para tener una docencia de calidad. Es a la misión de la UC que apuntamos. Entonces, queremos que se vayan a estos grupos y reflexionen en torno a una pregunta que les voy a mandar por el chat. Y es, ¿cuál o cuáles de los principios, de los 9 principios con los títulos que ahí tienen, orientadores del UC, responde o se ve potenciado con el uso de los grupos pequeños? Es decir, por ejemplo, hay un principio que dice, el principio 1, dice, promoción de valores UC por medio de los grupos pequeños. ¿Podemos responder a ese principio? ¿Podemos responder al desafío de los valores UC? Entonces, las invitamos a ir a los grupos y poder reflexionar en torno a esta pregunta. Lo ideal es que en el Jamboard que les vamos a enviar, Jamboard es una herramienta externa, ustedes puedan marcar con un texto al lado o marcar con un círculo el principio orientador. No sé si Mari tienes ahí para proyectar quizás un ejemplo para que los marquen. Buena idea, voy al tiro. Sí, para hacerlo un poco más gráfico y ahí las enviamos entonces a los grupos. Ya estoy haciendo aquí trampa porque estoy marcando, tengo el del grupo 2 que lo abrí justo ahí del chat, pero cuando ustedes accedan a su Jamboard, acá tienen el panel de control a la izquierda y pueden marcarlo con el elemento que ustedes quieran. Por ejemplo, si yo dijera que creo que las salas de grupo de Zoom están vinculadas con la promoción de valores de la UC, puedo ahí ponerle un círculo o puedo marcarlo con una X, etcétera. Sí, ahí es bien libre ahí como ustedes quieran marcarlos y responder entonces. Entonces, ahora las voy a mandar a la sala de grupo, voy a dejarles de compartir. Y la misma indicación de antes, y a propósito de lo que preguntaba Victoria, antes de irse, apretan el link del Jamboard que les tocó, ¿ya? Perfecto, ahí les debería aparecer. Mari, ¿los enviaste los links que no me aparecen? Los envié, se lo envié a Flavia, como Flavia me había escrito. Sí, por eso, antes de que se vayan para no tener ese problema. Claro. No me había dado cuenta y se lo había enviado a Flavia, que ya me había escrito directamente a mí. Entonces ahí para todos, grupo 1, ahí va. Y grupo 2. Ahí sí. ¿Lo están viendo en el chat? Sí. Perfecto. No hay problema. Ahí estamos grabando. Bienvenidos de vuelta. ¿Cómo les fue? Nos dejaron hablando. Se quedaron con ganas ahí de hablar. ¿Fue suficiente el tiempo para esta actividad? Sí, igual los vimos todos. Sí, Súper. Sí. sí. Quizás para partir y de ahí que nos comenten también ustedes, visualizamos que en el Jamboard que ustedes marcaron varios de los principios orientadores. Hicieron ahí una tarea. ¿Cómo? El que está presentado ahí no es el nuestro. No, No. ese es el nuestro, con Mari. Ese es el nuestro. Con Mari nosotras habíamos marcado estos 4 principios orientadores pensando en temáticas puntuales que queríamos compartir. Entonces, quizás les vamos a comentar esto, vamos a hacerlo al revés, comentarles esto y que ustedes después nos comenten también a nosotras por qué también marcaron otros principios orientadores que nosotras no habíamos considerado. Entonces,
Dentro de los principios orientadores, con Mari marcamos el... ay, se me perdió, ahí está, el número 3. El número 3 que dice relación con estudiantes. En ese sentido, nosotras pensamos en el desafío de las clases virtuales, de las clases online, y lo pensamos quizás agregar unas palabras a esta relación con estudiantes, que es también la relación entre estudiantes. La importancia entonces de generar momentos de interacción, momentos de colaboración y momentos también, por ejemplo, como los rompehielo que realizamos nosotros aquí al principio, para generar una relación con mis estudiantes, para generar un clima de aula que permita también poder involucrar a los estudiantes y a las estudiantes en un ambiente y en un contexto también que se sientan parte de él, que haya un sentido de pertinencia. Entonces, los grupos pequeños, con Mari y nosotras lo que pensábamos era que si nos permite generar este involucramiento, esta relación con estudiantes y también instancias de comunicación, que ya sea quizás en uno a uno en duplas o también en grupos un poco más grandes, informales, quizás en actividades al azar o en grupos más formales como los que se trabajan a veces en proyectos de largos periodos. Otro de los elementos de los principios orientadores que nosotros destacamos fue la organización de la enseñanza. Muy importante pensando en la organización de la enseñanza como una planificación previa de mis clases. Quizás ahora con el contexto virtual nos hemos visto desafiados y desafiadas de forma potente a generar una planificación un poco más exhaustiva de mis momentos y de mis actividades en las clases. Entonces considerar esta forma de planificar con una vinculación, como lo hemos visto, entre lo sincrónico y lo asincrónico, de que los grupos de Zoom son una forma y una herramienta que yo tengo como docente para poder generar instancias distintas de entregar contenido, de crear contenido y de poder tener el proceso de aprendizaje significativo. Vamos entonces también a mencionar que creemos muy importante y que lo mencionamos también al principio de esta presentación, el principio orientador de una docencia de calidad que dice metodologías de enseñanza y aprendizaje diversas y pertinentes. Qué beneficioso es para el aprendizaje generar momentos e instancias que fomenten una diversificación, pensando en que cada estudiante tiene una forma diferente de aprender. Puede ser que a algunos y algunas les quede más cómodo o que les facilite su aprendizaje una exposición de contenido, pero desde la teoría nos damos cuenta que generar instancias de reflexión, de aprendizaje entre pares, de colaboración, de análisis de caso, de aprendizaje quizás basado en problema o incluso de aprendizaje y servicio, son instancias que sí van a permear el aprendizaje y la forma en que también distintos estudiantes y distintas aprenden. Pensando también en diversificación, por ejemplo, cuando hay estudiantes quizás que tienen necesidades educativas especiales, pensando en temas de inclusión. Es muy importante también cómo espacios diversos y uso de diversas plataformas en la docencia online nos apoyan en esto. Finalmente, también marcamos el principio de evaluación y retroalimentación, pensando en los grupos pequeños como una respuesta a generar instancias de retro entre pares, de retro de docente a un grupo de estudiantes, del o la docente paseándose en estos grupos pequeños, ir resolviendo dudas, ir quizás comentando alguna actividad que estén creando. Por lo tanto, como algo más macro, queremos mencionarles que dentro de los desafíos de las clases online, el manejo de grupo, por así decirlo, muchas veces se vuelve complejo. Se vuelve complejo, por ejemplo, en cursos masivos con un número de estudiantes grande. Entonces, también se vuelve compleja la retroalimentación sin ver rostros, sin ver un número muy... Si por ejemplo un número muy grande de estudiantes no me permite que yo como docente pueda dar una retroalimentación personalizada. A veces mis actividades también se ven limitadas y se dificulta en lo digital o con un grupo también que está presentando. Por ejemplo, acá nosotras igual somos poquitas, pero a veces con un grupo que presente en una actividad y tengo 10 grupos más que tienen que presentar y no me alcanza el tiempo. Entonces también ir generando esta diversificación de diferentes instancias y que nos interpela también a ser creativos y a ser creativas e innovadoras también en esta planificación de diferentes estrategias para utilizar en las clases. Esa era la reflexión que teníamos con Mari
pero también queremos escucharla a ustedes ahora porque vimos que marcaron otros de los principios, como por ejemplo la promoción de valores UC o la relación de su docencia con la realidad. Así que hay micrófono abierto para que nos puedan compartir sus comentarios. Hola, ahí están viendo la pantalla nuestra, ¿o no? No. Hay que La voy a compartir. compartir ahora si quieres para que... Ah, ya. Ahí está Ahí. la de ustedes. ¿Ahí la ven? La vemos, sí. Ah, ok. Bueno, para la 1 empezamos a buscar cuáles eran los valores UC. Imaginábamos que iba a ocurrir. Claro, y finalmente decidimos que sí, que el hacer salas pequeñas contribuye a promocionar esto de los valores UC, porque dentro de eso estaba el respeto, el compartir, y claramente cuando formamos grupitos más pequeños hay más confianza también, no sé si estaba la confianza también, entonces lo marcamos. Súper bien. ¿Quién más? Súper bien. Bien, chiquillas. ¿Algún otro? Ahí sobre eso, también les queríamos comentar algo que tiene que ver un poco de, que a modo general, pero que tiene que ver un poco de cómo el profesor hace los grupos. Y creemos que es importante también considerar la parte de género, que ojalá haya diversidad en los grupos, que ojalá si tenemos cursos que son de diferentes carreras, que no estén todos los de la misma carrera juntos, como tratar de ver esa parte, porque también siento que es importante eso, ¿no? O sea, que los grupos no se armen grupitos pequeños. Absolutamente. Eso es como parte quizás también de los valores, creo yo. Y qué bueno que lo comentas, Elvira. Lo hemos visto mucho de esa temática en los cursos de formación general, donde trabajan varias disciplinas, hay un trabajo interdisciplinario. Qué importante es hacer grupos heterogéneos de distintas carreras, distintas disciplinas y también equilibrados en temáticas en género, ¿cierto? Así que qué buena acotación. Es fundamental ahí también nuestro rol de mediador y mediadora en la conformación de esos grupos. Ahí en relación con los estudiantes, también lo unimos harto con el 4, que es expertise en el área de conocimiento, porque se puede como fortalecer la relación cuando uno se va paseando por los grupos, uno puede tener más reflexiones entre menos alumnos, tiene más instancias de diálogo, entonces eso también permite que a uno lo conozcan. De repente cuando uno es como, cuando la clase es más como, se me fue la palabra, pero cuando es una clase exponencial, a lo mejor no se da esta instancia de que conozcan al profesor también en otras facetas. Entonces eso potencia la relación entre. Y también en los grupos pequeños uno puede demostrar como su experiencia, su expertise en el tema que está tratando, en este diálogo que uno pretende que se arme entre el grupo y el profesor. Súper. Me gustó este ejercicio de contraste. Yo creo que con la FER fuimos súper acotadas en los principios orientadores. Sí. Y me encanta cómo ustedes también nos demuestran que se pueden vincular con otros. Sí, y el 5, así como Yapa, lo pusimos así de todas maneras porque claramente es un compromiso, porque implica más trabajo, no solamente hacer grupos pequeños, o sea, el grupo pequeño implica que va a haber otro trabajo, algo distinto, una metodología distinta, entonces quizás es mucho más fácil llegar y hablar y listo, y cumplir, pero acá implica más trabajo, y eso también es mayor compromiso. Absolutamente. También en ese número 5, que le pusimos los dos vistos, de todas maneras, también lo miramos un poco por el lado de que se adquiere mayor compromiso también los mismos estudiantes.
porque ellos también tienen que estar Entre ellos. entre ellos, dialogando, tratando de resolver algún problema o el trabajo que se les ha dado. Entonces también tienen que comprometerse, no pueden quedar de observadores. Excelente. Buenísimas reflexiones. Gracias también. Bien, me gustó mucho la actividad. ¿Estoy compartiendo yo ahora o están compartiendo ustedes? Me confundo con esto. Yo estoy viendo la pantalla nuestra. Ya, entonces no nuestro sé si eras trabajo. tú, Victoria, la que estaba Voy a con salir. eso. ¿Mm? Sí, ahí está ahora Mari. Ahora están viendo la mía. Súper. Sí. Entiendo como que se muestran varias a la vez. Terminamos, estimadas profes. Nosotras lo disfrutamos mucho, sirvieron muchas las actividades en grupo para el objetivo que teníamos. Entonces, como ticket de salida y pregunta de cierre, queríamos plantearle las preguntas que salen ahí, ¿cierto? Si es que pudieran visualizar a través de estas 3 actividades de salas pequeñas de breakout rooms, cómo nosotros vinculamos el contenido teórico que teníamos planificado para este webinar y cómo piensan ustedes que podrían usar estas salas en su espacio de aprendizaje. Micrófono abierto, ¿qué aprendieron? ¿Qué nuevo conocieron? Bueno, yo ya lo comenté, había usado la herramienta, pero obviamente que ahora aprendí bastante más y se me abrió un mundo de posibilidades, así que estaba anotando ahí como porque en realidad es totalmente necesario hacer la clase más dinámica para que los alumnos estén realmente presentes. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Gracias. Victoria. Sí, gracias también por comentarnos tu experiencia. Yo había usado los breakdowns, pero lo había usado de manera así, muy apretando botones y me resultó, pero ahora lo quiero, como como es una carrera teórico-práctica, estamos haciendo como los 2 bloques teóricos en este semestre. Entonces con el grupo que viene quiero configurarla, dejarla como preconfigurada. Eso es lo que quiero ensayar y para ver si me resulta, pues. Pero yo la herramienta la encuentro súper buena. Y yo creo que es importante ahora como empezar a usarla para interiorizarse bien cómo manejarla. Sí, el uso hace el maestro. Hay un tip, lo que estáis mencionando sobre los grupos previos. Es importante si tú quieres configurar tus grupos previamente a la reunión en la página de Zoom, que lo hagas con los correos UC de los y las estudiantes y que ellos ingresen a la reunión con sus correos UC, o si no, no se les va a asignar automáticamente el grupo que tú habías configurado. Eso como Sí. indicación. Siempre les decimos lo mismo, que tienen que usar sí o sí el correo UC. Y lo bueno que como uno le llega como la lista del curso, uno tiene el acceso a tener antes los correos. Así que súper bien. Gracias. Ahí sobre eso, chicas, yo les quería preguntar algo. Yo la verdad es que, bueno, el año pasado di un curso en estética, pero como soy postdoctorante estoy más bien investigando y dando algunos cursos en programas en el fondo. Y actualmente, aparte de uno de Asia en historia, estoy en el Diplomado de Cultura Asiática de la Católica, pero ahí la mayoría de los estudiantes no tienen correo UC. Entonces... no hay problema, pero lo importante es que la lista de correos que tú tienes, con la que ellos se inscriben al curso, sea la misma que utilizan al entrar a la sala de grupo. Que esté asociado a su cuenta Zoom. Porque a veces, por ejemplo, yo tengo mi correo UC y si mi profesora tiene mi correo Gmail y yo entré con el UC, como que no calzan ambos correos. Voy a hacer, entonces, claro. Tiene que ser el mismo correo idéntico con el que yo ingreso por Zoom. Y el que la docente tiene en ese listado. Ya. Y otra pregunta que tenía es con respecto a todos estos programas que ustedes han, por ejemplo, Jamboard, todas estas herramientas que para mí así como que soy súper X, así no, la verdad es que no las desconocía. ¿Cómo uno puede acceder a ellas? ¿Es gratuito? ¿Es parte del, no sé? Eso quería preguntar. ¿Tú, Fer? Sí,
Son todas herramientas, nosotros promovemos muchas de las herramientas porque son de acceso, usamos la cuenta gratuita. Todas estas herramientas, si tú pagas, vas a tener más, por así decirlo, herramientas dentro de la misma herramienta, valga la redundancia. Entonces, y nosotras tenemos algunos videos tutoriales de algunas herramientas que promovemos, así que aquí voy a enviar un link, que son diferentes recursos que promueven temáticas. Entonces, si ustedes van a ese enlace, hay tecnologías para la docencia. Si yo quiero promover respuesta inmediata, puedo usar votaciones de Zoom, puedo usar Mentimeter. Si yo quiero, por ejemplo, promover colaboración y construcción de aprendizaje entre grupos, puedo usar los grupos de Zoom, puedo usar Jamboard. Entonces ahí ustedes pueden también ir indagando en estas diferentes herramientas. Sí, aprovecho de vincularlo. Aquí lo que están viendo en pantalla es un pantallazo de los eventos que tenemos como CEDOC, los distintos espacios de formación que vamos a dar en mayo. Y ahí mismo en nuestra misma página está el apartado de eventos, donde puedes ver todos los espacios de formación, y lo que envió Fer, que es el apartado de recursos. En recursos están todos los recursos, aplicaciones, plataformas, etcétera, que nosotros utilizamos y promovemos y son de acceso gratuito. Y ahí están los tutoriales, están cómo utilizarlos, etcétera. Y en ocasiones hay webinars especiales para algunas de esas herramientas, por ejemplo, Genially o Padlet, etcétera. Ok, gracias, muchísimas gracias. De nada. Ahora bueno, ahí pueden ver lo que se viene ahora en mayo, y para dar cierre, la Fer, no sé si la tienes por ahí, les vamos a pedir que puedan contestar una encuesta de valoración de este espacio de aprendizaje, contarles que es la primera vez que dictamos este webinar sobre Breakup Rooms, lo diseñamos con la Fer, entonces también para nosotros es muy importante su retroalimentación, que nos puedan comentar qué les pareció, qué agregarían, qué sacarían, porque todo eso nos sirve a nosotras para la mejora de estos espacios de aprendizaje. Ahí está la encuesta en el chat. Sí. Así que sin más, sin extendernos de tiempo, voy a dejar de compartir. Justo a las 5:30, así que les agradecemos mucho su participación. Fuimos poquitas, pero muy, muy activas, así que agradecemos ahí toda su participación, micrófonos abiertos, cámaras, todo. Se agradeció mucho, estuvo muy entretenido para nosotras. Muchas gracias a ustedes. Igualmente. Cuídate. Sí, muchas Estén muy gracias. bien. Gracias, Sí, gracias. gracias.